Vamos a comenzar por dar un poco el escenario histórico de cómo avanzó la materia de precios de transferencia en Costa Rica, que es un poco atípico a lo que usualmente pasa en otros países. Lo regular es que haya una modificación del impuesto sobre la renta que lleve adelante un proceso de aplicación de la materia de precios de transferencia, y a nosotros no nos pasó eso, sino hasta el 2019, que ya tenía más o menos 16 años aplicando la materia de precios de transferencia en Costa Rica para cuando tuvo asentado un respaldo legal en la ley del impuesto sobre la renta. Los primeros cambios, digamos, fueron una serie de interpretaciones en casuísticas a nivel de la aplicación por parte de la administración tributaria con no mucha experiencia y no mucha dirección técnica. Posterior a eso, todo esto se aglomeró, digamos, en la Directriz 2003, que fue un poco la primera norma que tuvimos en Costa Rica que podía llevar a un poco más a la técnica de aplicación de precios de transferencia, pero todavía muy incipiente. Después tuvimos un reglamento de precios de transferencia que lo que decía era que era una interpretación al artículo 8, que es el que regula la realidad económica en Costa Rica, de la ley del impuesto, perdón, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y después un par de sentencias de la Sala Constitucional que nos llevan a una primera solicitud de declaración de precios de transferencia en el 2017 que no llegó, no caminó para ningún lado, y no es hasta la reforma fiscal del 2019 que realmente tenemos ya una base asentada normativa a partir del 81 bis de la ley del impuesto sobre la renta y un reglamento del impuesto sobre la renta que haga un match específico con lo establecido en el artículo 81 bis del Código de la ley de impuestos sobre la renta. Además de eso, en este momento en Costa Rica estamos sufriendo una serie de cambios estructurales en aplicación y en gestión en materia tributaria general, de lo cual no se escapa la materia de precios de transferencia. Entonces, como les comentaba, el inicio de la Directriz 2003 fue en el año 2003, fue nuestro primer acercamiento y hablaba de un tratamiento fiscal de los precios de transferencia según el valor nominal normal de mercado. No estábamos utilizando el principio de Arnhem en ese momento, no había una interpretación, digamos, clara de qué era lo que teníamos que entender por este tipo de técnica de interpretación objetiva. Se tomaba, como les decía, como una reinterpretación del artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en donde se indicaba que en función del principio de realidad económica le habría la posibilidad a la administración tributaria de recalificar las operaciones y de ajustar las bases imponibles de acuerdo a la materia de precios de transferencia. Eh, si lo vemos, digamos, el principio de realidad económica no es directamente relacionable o no es una interpretación que se pueda dar si lo pensamos desde el punto de vista en donde al final del día la realidad económica sí era la que era, ¿verdad? O sea, sí era, no respetaba la materia de precios de transferencia, no respetaba un principio de libre mercado, de acuerdo, pero las transacciones estaban al precio que efectivamente eran. Entonces, si vemos dista un poco el artículo que utilizamos a nivel normativo para regular la materia de precios de transferencia, pero siendo honestos, fue lo único que se nos ocurrió en ese momento porque también pasábamos en ese entonces por un proceso complicado a nivel legislativo. Teníamos lo que tal vez en la doctrina española han desarrollado otros autores como la crisis del principio de reserva de ley. Absolutamente toda reforma fiscal que llegaba a nuestro Parlamento naufragaba. Pasamos más de 25 años intentando establecer reformas fiscales estructurales en Costa Rica y no fue hasta el 2019 que hubo una verdadera reforma fiscal que le permitió a Costa Rica, digamos, sanear un poco sus finanzas públicas, entre otras cosas. Dentro de esta vorágine de proyectos fallidos en materia fiscal estuvieron muchos proyectos de ley que incorporaban la materia de precios de transferencia, pero que no lograron ver la luz en el Parlamento costarricense, y es por eso que vía interpretación normativa, de alguna manera, logramos establecer la aplicación de la materia de precios de transferencia en Costa Rica, siendo hoy totalmente honestos, en absoluta violación al principio de reserva de ley en materia tributaria, porque realmente eso no era lo que decía el artículo 8. Acuña el concepto de verdadera realidad económica. Como ustedes ven, son términos muy incipientes, muy básicos. En ese momento no había mayor regulación y se introduce por primera vez en Costa Rica la regulación de materia de precios de transferencia. Esta resolución es, digamos, reemplazada por el decreto, por el reglamento de precios de transferencia, que fue el decreto 37898-H, en donde se basa en un modelo de precios de transferencia del COSEFIN y dio mayor, eh, que fue una comisión de ministros de Hacienda que se, digamos, agruparon a hacer un análisis normativo y a establecer a partir de este modelo normas básicas de aplicación en materia de precios de transferencia. Una vez que cierra, digamos, este modelo de precios, Costa Rica lo adopta como parte de su normativa, estableciéndolo, plasmando, digamos, esa tropicalización en el reglamento de precios de transferencia. Eh, en este ya teníamos una mayor claridad sobre las reglas para identificar partes vinculadas, ya había una introducción de los métodos OBDE bastante incipientes para ese momento también, eh, de bienes y de cotizaciones a nivel internacional, valoración de transacciones,
análisis de comparabilidad, ya empezábamos a ver un poco la luz en materia de precios de transferencia y se habla por primera vez en Costa Rica en el 2010 de la posibilidad de la suscripción de los acuerdos APA. Hoy la norma de los acuerdos APA está vigente en la ley del impuesto sobre la renta y en el reglamento del impuesto sobre la renta y a la fecha no tenemos ninguno. Realmente la gente aún le tiene mucho miedo a la aplicación de un acuerdo con la administración tributaria en donde voluntariamente le divulgue toda su información financiera a la administración tributaria o al menos la que corresponde a sus transacciones con partes relacionadas de forma voluntaria y sin estar sujetos a un proceso de fiscalización. Sinceramente, pese a que la norma indica que esta información no puede ser compartida con los organismos de fiscalización del Ministerio de Hacienda, hoy hay todavía muchísima desconfianza a nivel de las autoridades estatales como para establecer o propulsar eh, acuerdos APA en Costa Rica. Esta sentencia es vital para la aplicación de precios de transferencia, por esto que les digo que eventualmente fue muy complejo el ingreso de la materia, dado que no teníamos una norma legal que nos permitiera realizar la aplicación como corresponde de la materia de precios de transferencia. Sin embargo, la sentencia de la Sala Constitucional en Costa Rica, digamos, tiene un sistema de constitucionalidad concentrado y es erga omnes. Esto quiere decir que es obligatorio para todo el mundo. En Costa Rica, una vez que existe una sentencia de la Sala Constitucional y se declara la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una norma, la norma desaparece del ordenamiento jurídico, así es, y todas las sentencias de la Sala Constitucional son de acatamiento obligatorio para todas las entidades públicas y para todas las personas en Costa Rica. Dicho lo anterior, que se diferencia un poco del control difuso de constitucionalidad que se maneja en la mayoría de los países de corte federal. Dicho lo anterior, tenemos esta sentencia de nuestra sala constitucional que básicamente lo que dice es que nuestro país no requiere ser miembro de la OCDE para hacer uso de ciertas reglas o prácticas que contienen un alto grado de consenso técnico, como el caso que nos ocupa los artículos 15 y 16 de la Ley de la Administración Pública establecen los límites de discrecionalidad. Incluso la ausencia de ley, que es precisamente lo que ocurre en este caso. Coincide la sala con la Procuraduría General y el Ministerio de Hacienda que se trata de reglas de alto grado de sometimiento a la ciencia y la técnica. Esto está establecido también en el artículo 4, si no me falla la memoria, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en donde establece que las normas de la ciencia y la técnica contable son de plena aplicación para efectos tributarios, salvo que exista una norma tributaria que contradiga la dinámica de las NIF. Y tomando esta misma idea, la Sala Constitucional dice, bueno, entendiendo que las normas de la ciencia y la técnica son de plena aplicación en materia tributaria, también traemos a este mismo nivel de aplicación técnico las normas de precios de transferencia. Y de alguna manera ya deja sentada la aplicación de la materia de precios de transferencia en Costa Rica en esta sentencia del 2012. Como dato de color, digamos, hasta ese momento existía muchísima discusión por parte de los administrados junto con la administración tributaria respecto a la aplicación de la materia de precios de transferencia. Primero porque la administración tributaria empezó a dar, digamos, pasos de ciego en determinado momento y a desconocer digamos, el principio de personalidad jurídica de las empresas intragrupo y a generar una suerte de consolidación que para este momento tal vez podríamos pensar a partir de las normas BEPS, que es una de las posibles formas de interpretación a la luz de la materia de precios de transferencia, pero como última ratio. En Costa Rica en su momento lo aplicaban como el pan nuestro de todos los días, y no es hasta después de que existe una convalidación de la Sala Constitucional por parte respecto del reglamento en materia de precios de transferencia que podemos encontrar un orden en donde vamos avanzando hacia un análisis funcional, hacia una aplicación de métodos de comparabilidad sobre todo lo que ya conocemos en esta disciplina, sobre cuáles son las normas que vamos a utilizar. O sea, todo esto hasta este momento es el momento clave en el que una vez que existe una convalidación de la Sala Constitucional podemos entrar a pensar ahora sí en un proceso más organizado de reglamentación y de aplicación. Siempre ha sido vital para la administración tributaria contar con la declaración de precios de transferencia y ha sido imposible hasta ahora poder contar con esta declaración. Hoy ya es una realidad, hoy ya está en el ordenamiento jurídico, pero pasaron 8 años de total silencio por parte de la administración tributaria. Tal vez un poco de contexto, cuando sale en el 2017 la resolución DGT-R 44 del 2016, que después fue modificada porque esta resolución sufrió muchas críticas por parte de los asesores fiscales porque contenía algunas falencias importantes de información que se consideraba tendría que estar o no dentro del marco de la declaración, y posteriormente salió una modificación a esta declaración que fue la resolución DGT-R-28-2017. Esta declaración salió a consulta pública también, esta segunda declaración salió a consulta pública y tuvo también muchísimas críticas por parte del sector privado, en donde los expertos opinaron sobre la falta de viabilidad técnica de muchas de las solicitudes que se realizaban en esta declaración
y en donde parecía que la administración tributaria no estaba muy clara entre la diferencia de la declaración de precios de transferencia y mucho más orientado hacia la información del master file. Entonces, había una serie de confusiones en esta resolución que derivaron en que nunca viera la luz. El proyecto se congeló por más de 8 años, este, y realmente nunca volvimos a saber más después de esto del borrador de esta resolución, y fue el silencio absoluto durante todo este tiempo. El escenario cambia radicalmente con la reforma fiscal del 2019, porque al fin, ahora sí, después de más de 25 años, logramos tener una reforma tributaria en Costa Rica que pudiera cambiar estructuralmente la forma de tributación en Costa Rica. Dentro de los cambios más sensibles fue la adición del capítulo de ganancias y pérdidas de capital y de todas las rentas de capital en Costa Rica. Hasta el 2019 las rentas de capital no tributaban en Costa Rica y era una cuestión importante y sensible que también impactaba la materia de precios de transferencia, porque ahí teníamos temas de alquileres que no estaban considerados, etcétera. Después tenemos el reglamento del impuesto sobre la renta, que hace una relación directa con el artículo 81 bis de la ley del impuesto sobre la renta. Y adicional a eso, tenemos cambios estructurales, como son los cambios del sistema operativo de la administración tributaria y del sistema de cumplimiento fiscal que estamos estrenando, básicamente. Tal vez las personas, los tributaristas, digamos, que nos acompañan, que están de México y de otras jurisdicciones, les parecerá raro porque ustedes trabajan con SAP desde hace muchísimos años, pero es la primera vez en Costa Rica que de repente nosotros tenemos un motor de procesamiento de datos que funciona en las páginas de cumplimiento tributario, que genuinamente puede hacer un trabajo diferente al que teníamos antes, que era bastante mecánico, muchísimas plataformas que no se hablaban entre sí y el procesamiento de la información era básicamente nulo. Entonces, las declaraciones informativas, hasta tanto el sistema no cambiara, realmente no tenían muchísimo valor porque la posibilidad de la administración de procesar esa información y de poder establecer fiscalizaciones con base en esos datos era realmente muy limitada. Por otro lado, digamos, tenemos llegando ya al escenario de la reforma fiscal del 2019, tenemos el artículo 81 bis que nos establece ya de manera legal el principio de libre competencia en materia de precios de transferencia, que nos indica que los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas, las cuales sean residentes en Costa Rica o en el exterior, están obligados para efectos del impuesto sobre la renta a determinar sus ingresos, costos y deducciones, considerando para esas operaciones los precios y los montos de contraprestaciones. Se pactarían entre personas o entidades independientes en operaciones comparables, atendiendo al principio de libre competencia conforme al principio de realidad económica contenido en el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ahí podemos ver cómo de alguna manera estamos intentando pues arreglar la torta, ¿verdad? Que nos jalamos durante tantísimos años, y volvemos a hacer otra vez referencia al artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios como diciendo que sigue siendo lo mismo, pero en realidad no. Esta valoración solo procederá cuando la acordada entre las partes resulte en una menor tributación en el país o en un diferimiento del pago del impuesto. Em, por esto les decía que de repente es muy importante tomar en consideración también el tema de las ganancias de capital, porque ahí ya tenemos, digamos, otra mecánica. En el caso de las empresas que tributan en rentas del capital inmobiliario, ahí ya nos entra en la ecuación el tema de los alquileres, que hasta hace poco tiempo no estaba grabado en Costa Rica. Entonces, es un tema que de alguna manera digamos, trae a la palestra otro tipo de tributación y otro tipo de transacción que tiene que ahora analizarse y que antes no tenía un impacto fiscal real para nosotros. El valor determinado deberá reflejarse para los fines fiscales en las declaraciones de renta que presenta el contribuyente. Un dato importante para efectos costarricenses no es común que en la ley del impuesto al valor agregado tengamos normas de precios de transferencia. Yo no lo he visto en otras jurisdicciones, pero nuestra ley tributaria sí establece que no solo tiene que establecerse, digamos, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, los precios a valor de mercado o, en su defecto, realizar el ajuste fiscal vía conciliación fiscal y pagar los impuestos como si así se hubiesen vendido. Para nosotros, el tema del ajuste vía conciliación fiscal no es normativamente posible porque el impuesto al valor agregado también tiene una norma que obliga a facturar a valor de mercado las transacciones entre partes relacionadas, garantizándose que también el impuesto al valor agregado tenga un impacto en este sentido. Y adicional a eso, también tiene un impacto también las importaciones a nivel aduanero que se toman en consideración al momento del pago del impuesto al valor agregado. Entonces, el reglamento tiene varios puntos centrales interesantes, dentro de ellos el establecimiento y el desarrollo del principio de libre competencia, las facultades de la administración tributaria para revisar y fiscalizar toda la información que contiene el informe de precios de transferencia de cada una de las compañías, el estudio de precios, el benchmark de cada una de las compañías también, y toda la documentación soporte que se haya tomado en consideración en el análisis de este estudio de precios de transferencia ha sido requerido en cuantiosas oportunidades,
tanto por la administración tributaria como por los tribunales de justicia cuando se discuten casos a nivel judicial en materia de precios de transferencia. Eh, con un chascarrillo, en algún momento teníamos un caso de precios de transferencia en el que el tribunal solicitó que se le presentaran todas las facturas de las transacciones eh, que hacían objeto del estudio de precios de transferencia. Y nosotros, pues para cumplir con la prevención, dijimos, sí, claro, perfecto, se presentan sin problema. Pues cuando llegaron las facturas eran, digamos, 4 columnas de cajas llenas de factura que tuvimos que llegar al tribunal, digamos, con un pequeño camioncito a descargar facturas porque la cantidad de información era abismal. Es un poco como para evidenciar también el tema de cuánto realmente desconocen nuestros jugadores el alcance que pueden llegar a tener los estudios de precios de transferencia y la cantidad de información que se procesa y cómo se llegan a pedir, digamos, soportes documentales que realmente no le cambian la vida, porque yo les puedo asegurar que nadie se leyó esas columnas y columnas de cajas de facturas que llevamos al tribunal en esa ocasión, pero sí en su momento se solicitan, digamos, no solo el estudio de precios de transferencia, sino también la documentación soporte. Otro de los puntos muy importantes al momento de considerar la parte de la documentación soporte del estudio de precios de transferencia es el tema del análisis de la sustancia. No basta solo con que el estudio de precios de transferencia efectivamente valide esto, sino también cómo demostramos la sustancia en la operativa y en la trazabilidad de las transacciones. Y con esto hemos estado trabajando muchísimo también en la generación de contratos con una perspectiva de precios de transferencia. Siéndonos honestos, realmente los contratos intercompany buscan regular, ciertamente, la relación comercial, pero su intención no está tanto aparejada como sí lo están los contratos entre empresas independientes en la búsqueda de la protección o de la gestión del riesgo por incumplimientos contractuales, porque las posibilidades de demandas entre empresas del mismo grupo económico son relativamente bajas. Lo que sí están orientados hoy en día los contratos intercompany es a una suerte de adaptación del contrato a las normas de la materia de precios de transferencia de forma tal que el contrato como sí refleje cierta sustancia o cierta realidad que nos interesa que cumpla con determinadas normas y que la información de estas normas de precios de transferencia quede plasmada en el contrato que eventualmente se utilizará como documentación soporte por parte de los expertos de precios de transferencia o como análisis o como requerimiento de información por parte de la administración tributaria en una posible fiscalización en materia de precios de transferencia. Después tenemos también dentro del reglamento el análisis de un ajuste correlativo entre administraciones tributarias o inclusive dentro del mismo país. La verdad que eso no nos ha pasado nunca en Costa Rica, o sea, nuestro ordenamiento nacional siempre, o sea, nuestro proceso de fiscalización nacional, pese a que la norma así establece el ajuste relativo, yo no he visto un solo ajuste relativo en mi vida. Eh, ¿Por qué? Porque la administración tributaria siempre es muy dada a ajustar a la compañía, entre partes relacionadas, a ajustar a la compañía a la que le va a incrementar el ingreso, pero no así a la que le tiene que incrementar también el gasto. O sea, siempre tenemos una fiscalización y un aumento en la base imponible en la compañía del ingreso, pero no nos están reconociendo, digamos, el aumento, digamos, de ese ingreso en su parte relacionada que sostiene o soporta el gasto. Ese es un problema porque si lo vemos desde una perspectiva global, tendríamos que tener un espejo entre ambas compañías, entre lo que consideramos como ingresos para una y como gastos para la otra. Pero bueno, nos pierde ya en ese momento el equilibrio financiero la administración tributaria al no aplicar un ajuste correlativo que está establecido en la ley, en el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta directamente. Entonces, o sea, pese a que tenemos la base normativa, la solicitud del ajuste correlativo se ha hecho en ya no pocos casos, alrededor de 4 o 5 casos se han establecido solicitudes de la aplicación del ajuste correlativo en materia de precios de transferencia y no hemos tenido una respuesta positiva por parte de las administraciones tributarias. También existe dentro de las normas reglamentarias un detalle, digamos, considerablemente amplio de la definición de partes vinculadas y qué características tienen que considerarse para considerarse partes vinculadas y cuáles son los criterios de vinculación para efectos de la aplicación de la materia de precios de transferencia. Y también tenemos desarrollados dentro de, el reglamento del impuesto sobre la renta el análisis de comparabilidad, cómo debería de generarse un análisis de comparabilidad, etcétera. Los métodos de comparabilidad también están establecidos en el reglamento, los mismos que ya conocemos de toda la vida, para llegar a la determinación del precio de libre mercado y del rango intercuartil. En caso de que salgamos de este rango, la administración tributaria, al igual que como se hacía antes de la reforma fiscal, nos lleva otra vez a la mediana dentro del rango intercuartil. Entonces, ese es otro punto, digamos, que quedó ya establecido en el reglamento del impuesto sobre la renta.
Por último, tenemos en el artículo 75 del reglamento del impuesto sobre la renta la declaración sobre precios de transferencia y la documentación soporte de las operaciones de precios de transferencia. Esto es súper importante porque ahí nos abre el pie a esta resolución que ya pone en marcha la declaración de precios de transferencia en Costa Rica, que se presentará por primera vez en abril del 2026 para el periodo fiscal 2024. Estos cambios estructurales que yo les comentaba en su momento fue este proyecto de Hacienda Digital con un proyecto que se llamó, o se llama, digamos, TribuCR, que es lo que nos pone a funcionar la plataforma OBI, que concentra todas las plataformas de cumplimiento tributario que la administración tributaria tenía hasta septiembre de este año, que eran bastantes, o sea, teníamos alrededor de 7 u 8 plataformas diferentes para realizar el cumplimiento o la gestión, cualquier tipo de gestión en materia tributaria, lo cual es muchísimo. Nos quedaron por fuera de esta adhesión al sistema de TribuCR, los trámites de exoneración, algunas cuestiones a nivel aduanero y una serie de documentos que aún no han sido incorporados y que ya se anunció que en una segunda etapa del sistema vamos a absorber esa información dentro de TribuCR. Pero lo que sí nos trae TribuCR como primerísima de las sorpresas fueron modificaciones importantes en las declaraciones informativas a los que estaba obligado el contribuyente. Nos establece una serie de nuevas declaraciones informativas, dentro de esas está la materia de precios de transferencia y también una nueva declaración informativa en materia de sociedades inactivas, que busca darle mayor visibilidad sobre los movimientos de capital en sociedades inactivas a la administración tributaria, un poco aparejado con la reforma fiscal de octubre del 2023 que graba en Costa Rica las rentas pasivas que se reciban de que se reciban en sociedades inactivas que pertenezcan a grupos económicos eh, en el exterior. Entonces, aquí tenemos una serie de solicitudes en donde para poder cumplir con el requisito de sustancia que tendría que tener esa sociedad inactiva en Costa Rica, tiene que establecer una serie de reglas, porque de lo contrario estará grabado con un 15% todas las rentas pasivas que reciban desde el exterior. Entonces, estas dos declaraciones se unen en sí a la parte de las obligaciones formales con las que debe contar, digamos, un grupo de interés económico en Costa Rica y que están estrictamente aparejadas a la materia de precios de transferencia. Tanto el tema de las rentas pasivas como la declaración como tal de precios de transferencia tiene este, tintes muy importantes en el gravamen de las operaciones entre compañías del mismo grupo económico. Ahora, ¿quiénes son los primeros llamados a presentar estas declaraciones? Los grandes contribuyentes nacionales son siempre los convocados en esta clase de gestiones. Las empresas beneficiarias del régimen de zona franca en Costa Rica son también otras de las empresas requeridas a presentar la declaración de precios de transferencia. En estas empresas se está haciendo particular análisis y particular interés porque han sido históricamente empresas que han sentido cierta inmunidad fiscal. Sí, entonces, ante esa posible inmunidad fiscal, muchos de los grupos económicos han trasladado o aumentado e inflado los ingresos en las empresas del régimen de zona franca que tributan al 0% durante los primeros 6 y 8 años, dependiendo de la ubicación geográfica que estas empresas tengan en Costa Rica. Entonces, evidentemente han intentado inflar los ingresos en estas compañías en detrimento de la base imponible de sus empresas relacionadas fuera del régimen de zona franca. Estamos, digamos, totalmente seguros que tal vez el primer estándar de fiscalización que vamos a tener en materia de precios de transferencia van a ser las empresas en régimen de zona franca, porque pues es conocido de alguna manera esta técnica o esta práctica dentro del mercado. Y ya es algo que la administración tributaria hoy le están dando la información que necesita vía declaración de precios de transferencia para poder proceder con los correspondientes análisis y con los correspondientes fiscalizaciones en esta materia. Y también aquellas empresas que no sean grandes contribuyentes y que no sean empresas de régimen de zona franca, pero que facturen más de 162 millones de colones en transacciones intercompany, no más de 162 millones de colones en una sola transacción o en transacciones globales, no, en transacciones entre empresas relacionadas, deberán cumplir con la presentación de la declaración de precios de transferencia. El plazo que nos da la norma es de 3 meses desde el cierre del periodo fiscal y en una versión inicial se estableció que eran 6 meses para el periodo fiscal 2024. El periodo fiscal 2024 estaba para cumplir en noviembre de este año y se nos aplazó. Entonces, son 3 meses desde el cierre del periodo fiscal. Cuando estamos, digamos, superemos este 2024, que ha sido un poco de idas y vueltas por el inicio de la aplicación de la obligación formal, pero en términos generales sería el 30 de marzo de cada año. En los periodos fiscales especiales, en Costa Rica existe la posibilidad de pedirle a la administración tributaria que nos dé un periodo fiscal especial
si necesitamos que nuestras operaciones en Costa Rica se ajusten a los periodos fiscales que tiene alguna casa matriz o alguna gestión en particular, puede solicitarse el periodo fiscal especial. En caso de las empresas que tengan esa condición, pueden pedirle a la administración tributaria también la aplicación del plazo desde el momento del cierre del periodo fiscal, y a partir de ahí les van a hacer desde ese momento 3 meses, los 3 meses siguientes serán su plazo para la presentación de la declaración de precios de transferencia. En el periodo fiscal 2024 se estableció un plazo, digamos, de 6 meses que vencía el 30 de noviembre y el plazo extendido hasta el 26 de abril del 2026. Básicamente porque ni las empresas ni la administración tributaria estaban listas para el desarrollo de la recepción de esta documentación. Poniéndonos un poco en contexto, hasta el 21 de septiembre la administración tributaria cambió el sistema y aún es un poquito un caos todos los cambios que está arrastrando el sistema del sistema nuevo de la administración tributaria. Entonces, evidentemente no están listos para poner la base de datos a funcionar en la recepción de esta declaración. Entonces, están trabajando por resolverlo de aquí digamos, 30 de abril. La sanción por incumplimiento en materia de precios de transferencias del 2% de los ingresos brutos se considera una obligación formal, entonces tiene un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios base, pudiendo alcanzar en Costa Rica un monto aproximado de casi $90,000, digamos, por la no presentación de la declaración de impuestos de transferencia. Otra de las posibilidades también que existen en materia de la reducción de multas por incumplimiento voluntario es, si yo cumplo en los siguientes 3 días, puedo ahorrarme la multa y reducirla de una manera importante, hasta el 75%. Ahora, cuando lo que yo tengo es una presentación incompleta de la información, por cada línea incompleta de la información voy a estar multado con un salario base. Entonces, si vemos la cantidad de declaraciones de líneas a declarar y de la información que cuenta el formulario de la declaración de precios de transferencia, si sumamos un error en cada una de esas líneas, la cosa puede salir muy cara también. Tenemos, digamos, una sección primera de la declaración de precios de transferencia. Misma cosa, digamos, identificación del sujeto obligado, cuáles son las empresas vinculadas, perdón, y hay que hacer, digamos, una breve descripción de cuál es el criterio de vinculación que se utilizaron de acuerdo a las tablas que tiene también el anexo de la resolución, los códigos de operación que están establecidos a partir del marco estándar de la OCDE para los tipos de operaciones, el monto de la operación, el método que se está utilizando para establecer el análisis de comparabilidad, el monto ajustado de la operación, si hubiese algún ajuste, que en esto, como les decía anteriormente, es complicado por el tema de la forma en la que Costa Rica graba en el impuesto al valor agregado su deber de facturación a precio de mercado, y cuál es la parte analizada. En la sección 2 sobre operaciones de bienes tangibles, tienen que establecerse el precio y el precio comparable. También tenemos los indicadores de rentabilidad. En el caso de haber seleccionado indicadores de rentabilidad diferentes a los que se establecen en el anexo 5, tiene que establecerse también cuáles son los indicadores de rentabilidad usados y por qué. Este, Vamos a ver. También tenemos operaciones derivadas del uso de los activos intangibles, en donde se van estableciendo también el tipo de intangible, porque ahí tenemos, digamos, la misma operación con este, activos intangibles, operaciones financieras y operaciones de prestación de servicios, en donde tenemos una serie de información y de la aplicación de los tipos de operaciones vinculadas a los códigos que así se establecen. Nada más como una acotación, Costa Rica tiene un catálogo también de códigos de actividad, que son los códigos CABIS, que no coinciden con esta numerología que establece la declaración de precios de transferencia. Eh, Básicamente no son lo mismo, y en este caso tendríamos que hacer un proceso de conciliación de lo que dicen las CABIS con lo que dice esta declaración de precios de transferencia, para poder asegurarnos de que la información que estamos presentando en la declaración es fidedigna, porque dado que tenemos dos tipos de codificaciones diferentes, puede inducir error en algún momento. Y bueno, eso sería, digamos, todo por el momento.